Los Sith, uno de los grupos más perversos y ambiciosos de la historia de Star Wars. Entre sus filas tenemos historias de grandeza, tragedia, poder y conquista. Darth Vader, Darth Sidious, Darth Krayt, Darth Plagueis y hasta los antiguos señores como Ajun Tapal forman parte de este grupo, que nos ha dado de los mejores momentos en la historia de Star Wars. ¿De dónde vienen? ¿Cómo empezaron? ¿Siempre estuvieron en el lado oscuro? Eso es lo que les contaré hoy. Como siempre, antes de viajar a una galaxia muy lejana, les recuerdo que sus likes, comentarios y suscripciones ayudan mucho a todo esto. Empecemos con una pregunta básica. ¿Quiénes son los Sith? Son usuarios del lado oscuro, la antítesis de los Jedi. No estaban de acuerdo con las creencias de la Orden. Decidieron aceptar el lado oscuro de la fuerza para obtener ganancias personales y la máxima victoria. Querían experimentar todo el poder de la fuerza, y eso solo era posible a través de elementos oscuros de la vida, como el miedo, la ira, el odio y el sufrimiento. Los Sith son ambiciosos y aprecian el poder y el control por sobre todo lo demás. Así como los Jedi tienen su propio código de creencias, los Sith tienen el suyo. La paz es una mentira. Solo hay pasión. Con la pasión obtengo fuerza. Con la fuerza obtengo poder. Con el poder obtengo victoria. Con la victoria mis cadenas se rompen. La fuerza me liberará. Creo que más claro que eso no se puede. Para variar, en el mundo de Star Wars tenemos dos versiones, la del canon actual y la de Legends. Comencemos con la del canon, que es mucho más corta. Los orígenes de los Sith en la nueva línea temporal los podemos rastrear al año 5000 antes de la batalla de Yavin, es decir, antes del episodio 4. Miles de años antes de la Guerra Civil Galáctica, antes de la Guerra de los Clones, antes de Anakin Skywalker. Todo lo que vimos en las películas. Un grupo de usuarios del lado oscuro se separa de la Orden Jedi. Deciden crear una secta, liderados por un Jedi renegado. Tenían la creencia de que era necesario estudiar todo el espectro de la fuerza, entenderlo por completo, no solo el lado luminoso. Esa división fue el inicio de este conflicto que abarca milenios y que termina, al menos por ahora, en el episodio 9, el ascenso de Skywalker. Varios de estos eventos no tienen una ubicación específica dentro de la línea temporal, pero sabemos que tienen que ser entre el 5000 y el 1032 antes de la batalla de Yavin aproximadamente. Ya les diré por qué. Los Sith comparten nombre con una especie del mismo nombre, Sith, que son seres humanoides con la piel roja. En esta versión casi no hay información sobre esta especie. La fractura de la Orden Jedi se dio durante un periodo conocido como los 100 años de oscuridad. Esta parte de la historia se puede encontrar en el cómic Star Wars del 2015 publicado por Marvel, específicamente en el número 9. Luke es obligado por Gracchus, un Hutt que está más musculoso que tu abuela, a abrir un holocrón Jedi. Al abrirlo, este holocrón proyecta hologramas que cuentan ese hecho. Esta división entre los Jedi y Sith generó conflicto entre ambas órdenes y varios enfrentamientos. Se desató la Gran Guerra. La perspectiva de quienes estaban en el bando oscuro era que los Jedi estaban celosos del éxito de los Sith, de su crecimiento y de cómo se esparcían por la galaxia. Otro de los puntos clave en la historia temprana de los Sith fue que en medio de la guerra entre los Jedi y Sith y la antigua República se dio un ataque contra el planeta Coruscant, la capital. Los Sith tomaron el control del planeta y construyeron un santuario del lado oscuro en el lugar. Los Jedi luego reconquistaron el planeta y construyeron el actual templo Jedi encima de los restos del anterior. Para su desgracia, eso jugaría un papel muy importante cuando llegara la caída de la Orden Jedi cerca del año 19 antes de la batalla de Yavin, cerca del ascenso del Imperio. Quienes lograron sobrevivir a los múltiples enfrentamientos contra los Jedi, huyeron y buscaron un nuevo hogar, lejos de las poblaciones conocidas. El planeta que encontraron se llamaba Korriban. Más adelante, el nombre cambió a Moraband. Ahí se desarrollaron y reconstruyeron sus fuerzas. Moraband se confirmó como la tierra natal de los Sith en la 6ª temporada de Clone Wars en el capítulo Destino. En Moraband, los Sith construyeron grandes templos y tumbas en el Valle de los Señores Oscuros, un lugar de extrema importancia tanto en Legends como en Canon. Al crecer y reconstruir sus fuerzas, los Sith se enfrentaron una vez más a los Jedi para retomar el control en la galaxia. Un lugar más en el cual los Sith construyeron un templo fue en Malachor, también popular por su papel en Legends en los juegos de Knights of the Old Republic, o KOTOR, especialmente en el segundo. En Canon, Malachor era el hogar de una superarma de los Sith, creada por Darth Tanis. En un punto se desató una batalla entre los Jedi y Sith en Malachor. Se llamó el Gran Azote de Malachor. La superarma se activó y acabó con todos los que estaban en el planeta.
Jedi y Sith por igual. Parte de las consecuencias de esto lo podemos ver en los episodios finales de la segunda temporada de Rebels, cuando Ezra y Kanan van al templo junto con Maul. Alrededor del año 2500 antes de la batalla de Yavin, los Sith formaron una alianza con plantas sentientes, una especie peligrosa conocida como Drengir, una relación de mutuo beneficio. Quienes son fans de la Alta República muy probablemente reconozcan este nombre. En la serie de cómics de la Alta República de 2021 se menciona a esta especie y se cuenta parte de la alianza. Al final, los Drengir fueron traicionados por los Sith. Este conflicto es más largo y complejo, pero lo dejaré para otro video porque si no, no acabamos nunca. Otros de los aliados de los Sith fueron las hermanas de la noche de Dathomir. Sin embargo, esa alianza tampoco duró mucho. Uno de los pocos personajes de los que tenemos nombre y que es uno de los favoritos de los fans es Darth Momin. Momin fue alguien que usó la fuerza de maneras poco convencionales. La mayoría de los Sith deseaba dejar una huella, un legado con destrucción. Momin no. Momin buscaba crear, se consideraba a sí mismo un artista. Quería crear obras que representaran el miedo, el dolor, cosas relacionadas con el lado oscuro de la fuerza, pero los Jedi lo detuvieron y fue abatido. Sin embargo, logró preservar su mente en su máscara, y su conciencia esperó y esperó hasta que alguien llegó a liberarlo. Esta historia también merece su propio video. Por ahora solo me interesa que sepan que Darth Momin existió. Además de los Jedi, unos de los rivales de los Sith en esta época fueron un culto conocido como Ascendant. Este culto buscaba recrear los poderes de la fuerza a través de la tecnología. Al ser rivales de los Sith, la Orden despachó a los Darkseekers para acabar con los Ascendant, a quienes consideraban herejes. Los Sith salieron victoriosos, aunque quedaron secuelas de ese conflicto. ¿Quieren saber más? Les recomiendo los cómics de Dra. Aphra de 2020. Toda esta serie de conflictos continúa. Los Sith llegaron a ser miles, pero tenían un problema desde sus cimientos: su hambre de poder. Eso llevó a que se hicieran pedazos entre ellos. Como lo comentó Darth Bane a Yoda en la sexta temporada de Clone Wars, no solo tenían que enfrentarse a los Jedi, sino que se enfrentaban entre ellos mismos. Y así llegamos al año 1032 antes de la batalla de Yavin. Llegó el punto en que la inestabilidad dentro de la Orden Sith facilitó las cosas para los Jedi, y lograron derrotarlos. Solo uno sobrevivió: Darth Bane, el creador de la mítica regla de 2. ¿En qué consiste esta regla? En que solo puede haber 2 miembros de los Sith a la vez: un maestro para enseñar y liderar, y un aprendiz para desear el poder del maestro y superarlo. Si cada aprendiz superaba a su maestro, se garantizaba un crecimiento de poder que permitiría a los Sith regresar algún día al poder. Darth Bane consiguió una aprendiz y así comenzó el ciclo que dura hasta el episodio 9. Cuando se dio el final y la caída definitiva de los Sith. La aprendiz de Darth Bane se llamó Darth Sana. Le compartió todas sus enseñanzas y cuando estuvo lista, acabó con su maestro. El hecho de que Sana haya sido la aprendiz de Bane es debatible dentro del canon, pero el punto es que Bane empezó la regla de 2, y de ahí llegamos hasta Palpatine y Vader. Comenzó una nueva era de paz y prosperidad en la galaxia, mientras los Sith estaban ocultos en las sombras, esperando el momento preciso para poder revelarse y ejecutar el gran plan para cobrar venganza contra los Jedi. También cerca del año 1032 se construye el templo Jedi de la actualidad, en donde alguna vez estuvo el santuario Sith del que les hablé. Cerca del año 1000 se prohíbe que los droides traduzcan antiguas runas del lenguaje Sith. Se forma la República y empezamos una época en la que suceden cosas como el nacimiento del maestro Yoda en el año 896 antes de la batalla. El planeta Naboo se une oficialmente a la República y se construye la ciudad de Theed que conocimos en el episodio 1. Y cuando el maestro Yoda cumple los 100 años, comienza a entrenar a otros Jedi, en especial a los más jóvenes de la Orden, un trabajo en el que se desempeñó durante los próximos 800 años. ¿Y qué pasó con los Sith? Se mantuvieron en las sombras, respetando en su mayor parte la regla de 2 de Darth Bane. ¿Quiénes fueron los miembros? Esta parte todavía no se resuelve en el canon. La cadena inició con Darth Bane y se menciona que tuvo un aprendiz. Una colección de cascos de la revista De Agostini señala que es Sana, pero es de las cosas que algunos consideran canon, otros no. Otros nombres Sith que son canon, pero cuyas historias todavía no conocemos, son Revan, Andidu, Tenebrus, Phobos y Desolus. Entonces, al menos para cuando se hizo este video, tenemos un enorme hueco entre Darth Bane y Darth Plagueis, que es el siguiente Lord Sith confirmado en la línea de la regla de 2.
En The Acolyte conocimos a uno de sus aprendices, Kymir, el extraño, y el mismo Kymir buscó una aprendiz, Osha Aniseya, pero sería más en papel de acólita, no una Sith de manera oficial, por respetar la regla de 2. Este fenómeno se dio varias veces en la historia en Legends. El aprendiz definitivo de Plagueis y quien logró vencerlo fue Darth Sidious, también conocido como Sheev Palpatine, quien a su vez tuvo a sus aprendices, Darth Maul, Darth Tyrannus y Darth Vader. Y ese es el inicio de la Orden Sith en el nuevo canon. La versión de Legends se las compartiré en otro video. Esa versión es mucho más extensa y quizá requiera de varias partes. Hay varios elementos que se comparten entre ambas, como la existencia de Darth Plagueis y Darth Bane, el Valle de los Señores Oscuros, la regla de 2, los conflictos entre los Jedi y Sith durante la Antigua República, pero otras cosas son diferentes. Resumirlo en un video de 10 minutos más o menos va a ser interesante. Gracias por quedarse hasta acá. En los comentarios leo sus ideas y preguntas para futuros videos. Si no te has suscrito, este es el momento para hacerlo, para que recibas más contenido de Star Wars y de otras sagas. Y como siempre, que la fuerza los acompañe.